Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Cordial saludo para todos. Iniciamos este tramo informativo con las últimas noticias relacionadas con la trama Coldo, y es que sale a la luz que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro estaría reteniendo información trascendental contenida en teléfonos móviles y discos duros necesarios para el avance de la investigación del caso. Este material habría sido incautado en Caracas el pasado mes de marzo durante el registro realizado al apartamento, el trastero y a la oficina del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, quien en su momento habría advertido a Coldo del trabajo de sus compañeros relacionados con la trama. Dicha requisa fue realizada por policías venezolanos a pesar de la presencia de agentes de la UCO de la Guardia Civil en el lugar. Todo el material incautado continúa a manos de las autoridades venezolanas pese a haber sido requerido por el juez Ismael Moreno, quien solicita la entrega inmediata y en sobre cerrado de todo el material que es retenido en este momento. ¡Caramba! Salta la sorpresa en Venezuela. Resulta que el gobierno venezolano está reteniendo pruebas que el juez español que investiga la trama Coldo necesita para poder determinar cuál fue la participación de un guardia civil que parece ser que es el que habría dado a Coldo el soplo de que sus compañeros de la UCO, de la Guardia Civil, estaban investigando su trama. Ese guardia civil que habría dado el soplo estaba destinado en Venezuela. Entonces el juez Ismael Moreno solicita a las autoridades venezolanas determinadas diligencias, y las autoridades venezolanas pues proceden al registro de las oficinas y el domicilio de este guardia civil en presencia de agentes de la UCO, pero quien se encarga es la policía venezolana, y entonces esas pruebas, ¡pum!, pues resulta que se las queda Venezuela y que no se las da al juez español. Ay, ¿por qué será que esta noticia no nos sorprende a ninguno, verdad? Todos seguimos queriendo saber qué narices tenían las 40 maletas de Delcy, o las 20, o las que fueran. Yo tengo la tesis, un poco medio en broma, de que las maletas venían vacías y lo que pasaba era que se querían llevar algo para allá. Y a lo mejor resulta que es verdad. El caso es que hay como la sospecha de favores mutuos continuos entre el gobierno español y el gobierno torturador y asesino de Maduro en Venezuela. Favores mutuos que van desde el rescate de líneas aéreas hasta pues el trasiego de maletas que no sabemos qué es lo que contenían, y que lo mismo podían contener algún tipo de mordida. Vaya usted a saber. El caso es que lo que caracteriza las relaciones entre el gobierno español y Venezuela pues son dos cosas. Uno, la opacidad absoluta. Dos, el juego de favores. Las autoridades venezolanas están reteniendo las pruebas que reclama el juez Ismael Moreno por voluntad propia o por indicación de alguien aquí. Podrían ser las dos cosas. En cualquier caso, fíjense ustedes en un detalle. Imaginemos, por imaginar, que en las pertenencias de ese guardia civil que dio el soplo a Coldo de que estaba siendo investigado por la UCO, imaginemos que entre las pertenencias de ese guardia civil hubiera algún elemento incriminatorio de Coldo, de Ábalos, de Sánchez, de alguien del gobierno español, de alguien del Partido Socialista. Si ustedes fueran las autoridades venezolanas, ¿se lo entregarían al juez? Pues se me ocurren dos razones por las cuales no se entregaría. La primera razón, pues hombre, es hacer un favor al gobierno español que tantos favores hace al gobierno venezolano. Pero hay una segunda razón más interesante. Si yo tengo en mi poder información
que vincula a un mandatario extranjero con algún tipo de cosa irregular, yo la haría pública. Hombre, no. Dentro del juego de las relaciones internacionales, lo normal es que te guardes esa información para someter a chantaje a ese gobierno extranjero, ¿no? Sería lo más inteligente desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales. ¿Ante cuál de las dos opciones estaremos? ¿Está Venezuela haciéndole un favor al gobierno? ¿Está acumulando elementos de chantaje? ¿O ambas cosas a la vez? Pues probablemente ambas cosas. Y mucha atención porque han vuelto a presentarse abucheos y gritos en contra del presidente de gobierno Pedro Sánchez. En esta ocasión los abucheos se presentaron durante la entrega de los premios Cervantes en Alcalá de Henares, mientras el presidente de gobierno ingresaba al recinto junto con el rey Felipe VI y la reina Leticia, quienes por el contrario fueron vitoreados. La llegada también contó con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, que recibió aplausos por parte de los presentes. Ya son varias las ocasiones en las que Pedro Sánchez ha sido abucheado en sus apariciones en público durante las últimas semanas. Habría que recordar los últimos episodios en Sevilla, Dos Hermanas y Oviedo. A diferencia de el rey, que goza del aplauso popular allí donde va, a diferencia de Ayuso, que se mueve por Madrid y lo que recibe es calor por parte de la gente, Pedro Sánchez pues no puede salir de la Moncloa salvo en Falcon. Vaya donde vaya, pues hay gente dispuesta a hacerle conocer su estado de infinito malestar. Ayer, entre los gritos que le dedicaron, había un señor que le preguntaba: ¿qué le debes a Marruecos? Por ejemplo, una de tantas preguntas que la gente en la calle se hace. Pedro Sánchez es un traidor a su país. Pedro Sánchez es alguien que está negociando y cediendo ante todos aquellos que compiten con España u odian a España. Pedro Sánchez es un señor que, por alguna razón que nos es desconocida y que yo creo que no tiene nada que ver con el tema Pegasus, pues está haciéndole el juego a Marruecos. Pedro Sánchez es un señor que resulta que ha sido excluido de todos los circuitos de decisión de la OTAN en relación con la guerra de Ucrania, pues porque, entre otras cosas, tiene a ministros partidarios de Putin en su gobierno y se dedica, por ejemplo, a multiplicar las compras de hidrocarburos procedentes de Rusia, con lo cual está pagando el esfuerzo militar de Putin en Ucrania. Pedro Sánchez es un señor que está pactando con todos aquellos que desde dentro de España intentan reventarla, desde Ribatasuna hasta ERC, pasando por Junts, el BNG y cualquiera que se posicione contra España. Pedro Sánchez es alguien que no ha movido desde que está en la Moncloa ni un solo dedo para defender a los españoles, pero que no duda en hacer todo tipo de favores a aquellos que odian, desprecian, insultan, escupen a los españoles. Por tanto, es normal que los españoles, cuando Pedro Sánchez sale a la calle, le expresen su opinión, sobre todo porque es una de las pocas maneras de expresarse, de hacer saber su malestar, porque a todo ese trabajar junto con aquellos que odian a España, Pedro Sánchez une un carácter despótico que le lleva a controlar los medios de comunicación, controlarlos pues en unos casos de forma más solapada, regándoles de dinero, y en otros casos de forma más directa, por ejemplo lo que ha sucedido en Radio Televisión Española, donde
para que se aprobara el presupuesto de 28 millones de euros para un humorista que debe de ser amigo de Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez no ha dudado incluso en cargarse a la persona que él mismo había puesto al frente de Radio Televisión Española, porque no terminaba de posicionarse a favor de los deseos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un autócrata, y un autócrata encima que no trabaja para España sino contra España, con lo cual pues ante el autócrata la gente se expresa, y me parece muy bien que lo haga, por supuesto de manera pacífica, pero vamos, de manera pacífica está muy bien hacerle saber a Pedro Sánchez que los españoles pues están un poco ya hasta las narices. Y continúan las tensiones en el proyecto político de Yolanda Díaz. Se confirma que Sumar ha aplazado la inclusión de otros partidos en sus órganos de dirección. Este lunes Izquierda Unida anunció que dejaba en suspenso su posible participación en la nueva formación hasta que ésta no se someta a una reflexión colectiva tal y como afirman. El malestar en este colectivo surge debido a que dentro de sus integrantes critican las formas, según ellos, antidemocráticas de la vicepresidenta. Bueno, Yolanda Díaz es una nada absoluta. Yolanda Díaz es una persona bastante ignorante, con unos grandes problemas de expresión oral. Ayer publicaba un tuit sobre los comuneros, creo recordar, en Twitter, con faltas de ortografía. O sea, estamos ante una vicepresidenta del gobierno que ni siquiera se molesta en tener asesores que le corrijan sus propias faltas. No sé, si tú puedes tener una serie de carencias, todos las tenemos, yo tengo 200.000, pero hombre, no sé, entre los 240.000 asesores que tienes, pues al menos te podías buscar a uno que revisara los tweets antes de ponerlos. Digo yo, no es tan difícil encontrar en España gente que escribe correctamente, alguno hay. Bueno, a lo mejor en la órbita de Sumar no lo sé. El caso es que Yolanda Díaz pues es una señora que ya en su día concurrió 2 veces como cabeza de lista a las elecciones autonómicas gallegas y las 2 veces sacó 0 escaños. Vamos, que no es una persona que tenga un tirón excesivo ni siquiera en su propia tierra. Eso no tendría por qué ser malo, ya saben ustedes, lo de nadie es profeta en su tierra, pero vamos, que en el resto de España, pues el tirón de Yolanda Díaz tampoco es que sea descomunal. Eso sí, la campaña de marketing en torno a Yolanda Díaz ha sido brutal. ¿Por qué? Porque le interesaba al Partido Socialista lanzar a alguien tan inane como Yolanda Díaz para reventar Podemos. Y hay que reconocer que la jugada les ha salido estupendamente. Gracias también pues a los errores de Pablo Iglesias, que tiene 2 problemas. 1, que se cree más inteligente de lo que realmente es, y 2, que tiene una soberbia infinita. Combinados esos 2 errores con la campaña de marketing brutal en favor de Yolanda Díaz, pues a Yolanda Díaz se la ha aupado y resulta que no parece que sirva para nada. En Galicia, pues tanto los podemoides como los sumaroides pues se han quedado fuera. En el País Vasco se ha repetido la jugada. Sumar ha entrado con un diputado, pero es que había 6 a repartir de esa órbita ideológica. Podemos tenía 6 diputados. Pues se han evaporado. Podemos ha obtenido 0 y Yolanda Díaz ha obtenido 1. El resultado pues es indicativo de hasta qué punto el tirón de Yolanda Díaz es meramente artificial. Por cierto, los medios de comunicación que se dedican a upar líderes cuando toca y crucificarlos cuando deja de tocar, cortaros un poquito, chavalotes, porque el aire servil que eso destila es un poco repelente. El caso, que Yolanda Díaz montó ahí esa cosa llamada Sumar, que se supone que era la confluencia de las fuerzas de izquierda, y las fuerzas de izquierda pues están viendo que lo de Sumar es una patata, que en realidad es un proyecto personalista de alguien que, para colmo, pues es inane, y se están empezando a descolgar. Oiga, pues ¿qué quiere que le diga? No todos los días se levanta uno con una buena noticia.
Las buenas noticias sirven para encarar bien el día. Hoy nos levantamos con una buena noticia. El proyecto de Yolanda Díaz, el proyecto de ese ser inane, se descompone. Por cierto, el otro día dijo algo Yolanda Díaz particularmente hiriente. Decía que la gente tenía que aprender a usar más ropa usada y cosas así. Y eso lo dice la señora que nos sorprende cada día con un modelito nuevo. Hace falta tenerlos cuadrados, ¿eh? Y en la información internacional, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado que su país ha presentado un superávit fiscal del 0.2% de su PIB durante el primer trimestre del año, un hecho que no se producía desde el 2008. Desde el gobierno argentino reciben con entusiasmo esta noticia, puesto que, según ellos, refleja el acierto de las políticas encaminadas a reducir el tamaño estatal, y agregan que este solo es el punto de partida para cumplir con su objetivo de acabar con la inflación en Argentina. Quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Este es el último tramo de un esfuerzo heroico que los argentinos estamos haciendo y por primera vez en mucho tiempo, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. El presidente Milei recalca que estos números le dan la razón y que son el fruto de haber empezado a reducir el tamaño del Estado tras haber acabado con la pauta en medios de comunicación y cerrado la agencia de noticias del Estado, también transfiriendo al sector privado la mayor parte de las obras públicas. Fíjense ustedes, 15 años que no registraba un superávit fiscal Argentina, y llega Milei, el loco de Milei, ese tío tan raro, el ultraderechista de Milei, y consigue el primer superávit fiscal. No es algo que invite a lanzar las campanas al vuelo, porque ahí hay también una parte de recorte, por ejemplo, en obra pública, por ejemplo, en transferencias a las provincias argentinas, pero también hay otra parte de recorte, por ejemplo, fíjense, de eliminar las subvenciones, eliminar la propaganda publicitaria en medios de comunicación. Que está recortando por todas partes. Para empezar, ya saben ustedes que redujo el número de ministerios de más de 20 a solo 8. Y que ha empezado a meter mano a todos los golfos que se dedican a vivir a cuenta del Estado, a hacer política a cuenta del dinero de los contribuyentes y a seguir manteniendo a Argentina en la pobreza. Son datos que, están muy lejos de indicar que Argentina ha salido del hoyo, pero que por lo menos apuntan a que Argentina va en la buena dirección. Y por cierto, son datos que inducen aquí en España a reflexionar sobre una cosa importante. Cuando un país está en una situación extrema, ¿las reformas graduales pueden sacarle del hoyo? ¿O es necesario entrar con la podadora y hacer una reforma radical? Pues la respuesta no es sencilla, requiere analizar caso por caso, pero por regla general, cuando tú estás dentro de un marco de juego pervertido, o te sales del marco de juego o todas tus reformas terminan en el retrete. Milei se ha salido del marco de juego y ha entrado a saco con la podadora. Y parece que por el momento, pues los resultados son buenos, cosa que por otra parte, pues es bastante lógica. Si estás en el hoyo, pues toca empezar a salir de él. Y para salir de él hay que hacer una enmienda a la totalidad. Y mucha atención a esta noticia que llega desde Alemania, porque se conoce que estudiantes musulmanes estarían obligando a sus compañeros a convertirse al Islam, al mismo modo que también estarían relegando a las niñas a que se sitúen en el fondo de sus clases. 4 estudiantes musulmanes de entre 17 y 19 años de la escuela secundaria de Neus han exigido la introducción de la Sharia en las clases. Han presionado a sus compañeros y han amenazado a los profesores. Algunos jóvenes han accedido a sus presiones y se han convertido al Islam. Los padres se han quejado de que los jóvenes que no cedan a estas presiones reciben represalias físicas por parte de sus compañeros. Por su parte, el canciller alemán Olaf Scholz constató el fracaso del multiculturalismo y señaló hace unos meses que deben deportar a gran escala por una cuestión de seguridad nacional. El canciller Olaf Scholz
socialdemócrata, es decir, el equivalente a Pedro Sánchez allí, pero sin ser traidor a su país, o por lo menos no de manera tan evidente. El canciller Olaf Scholz dice que hay que deportar inmigrantes a saco, inmigrantes ilegales. ¿Por qué dice eso Olaf Scholz? De repente ha visto la luz, como en la película Granujas a todo ritmo. He visto la luz. Pues no. Lo que pasa es que está subiendo la AfD, es decir, la extrema derecha alemana, como la espuma en las encuestas. Y entonces, pues viendo que como continúen por determinada senda, se les acaba el chollo político, pues resulta que tienen que empezar a endurecer su mensaje en el tema de inmigración. Las cosas que dice Olaf Scholz en Alemania últimamente, por cierto, son casi más radicales que las que dice Vox aquí. ¿Será que se ha convertido al fascismo, señor Pedro Sánchez? ¿Será que Olaf Scholz se ha hecho de ultraderecha, queridos compañeros de los medios de comunicación? No, simplemente se ha visto forzado a escuchar lo que la gente dice en Alemania, que hay problemas y serios. Problemas serios derivados, entre otras cosas, de la política de inmigración descontrolada. Por ejemplo, un problema serio es que en algunas escuelas alemanas, pues alumnos radicales musulmanes estén presionando a sus compañeros para convertirse al Islam. Que alumnos radicales musulmanes estén presionando a las escuelas para que enseñen la sharía. Que alumnos radicales musulmanes estén relegando a las niñas a la parte trasera de la clase, porque eso de mezclarse con los hombres no está muy bien visto. Ante todo eso, a lo que podríamos añadir el incremento de la inseguridad, el incremento de los gastos sociales en detrimento del resto de la población, etcétera, 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 pues a todo eso es a lo que tiene que hacer frente la población alemana en las próximas votaciones. Y cuando los políticos no dan solución, pues se buscan otros políticos. El mercado político pues es como el mercado de cualquier producto de consumo. Si hay un hueco, pues alguien saca un producto y lo llena. Y si tú haces oídos sordos a la población que te está diciendo, por ejemplo en España, estamos hasta las narices de que se tripliquen con Pedro Sánchez las violaciones más graves a mujeres, pues si tú desde el gobierno no haces caso a esas protestas, pues vendrán otros a cosechar los votos. Se llama democracia. Bueno, tenemos al otro lado de las ondas a doña Laura Fernández Cañas para que nos diga qué nos trae hoy OK Diario. Doña Laura, muy buenos días. Buenos días, Luis. Vuelvo un día más con un breve repaso a algunas de las noticias con las que abrimos hoy en OK Diario. ¿Sabían que el fiscal europeo nombrado por el gobierno benefició a un narco manipulando un documento público? Y solo en OK Diario les estamos dando las claves del informe policial que revela que las mascarillas fake de Salvador Illa pusieron en riesgo grave a los médicos durante la pandemia. Todos los detalles de estas noticias y de muchas más en OK Diario. Tengan ustedes un excelente miércoles. Muchas gracias, doña Laura.